través de la escritura y más adelante vamos a hablar de otras cosas más. ¿Qué hablamos con las manos nosotros, Mario? Pues prácticamente va a depender mucho, ¿verdad? Porque depende del contexto en el que estemos. Nosotros, pues básicamente lo que yo veo es un poquito de las personalidades, porque para muchos puede decir mucho las manos, las podemos utilizar para decir tantas cosas, como a veces también puede ser que no las utilice, ¿verdad? Y eso también me puede estar diciendo bastante, ¿verdad? ¿Puedo contradecirme yo con mis manos lo que estoy diciendo con mi boca? Sí. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo? Por ejemplo, dame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, no podemos decir nosotros si en algún caso, en alguna entrevista o en alguna situación particular de mucho enojo, mis manos pues obviamente se van a poner un poquito más rígidas, se van a poner un poquito más fuertes. Entonces, si yo estoy muy molesto y, bueno, de hecho si yo expreso que estoy muy molesto, pero mis manos las veo muy relajadas, con poco movimiento, básicamente ahí podría estar contradiciendo un poco de lo que está hablando mi cuerpo, claro, ¿verdad? no estoy tan molesto, digamos. Exactamente. Posiblemente. ¿Tiene algo que ver, o sea, qué analizas tú a través de las señales del cuerpo, específicamente las manos, como te decía, pero de la comunicación de una persona? ¿Puedes ver o entender tu personalidad, carácter, todo eso que hablamos hace un poco? Sí, tiene que ver mucho con el carácter, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en cuestiones de mi clínica, ¿verdad? Cuando yo tengo los pacientes y todo esto, las primeras sesiones básicamente se tornan cuando yo no quiero expresar tanto, comienzo a tener un poquito más de confianza a la persona. La mayoría de mis pacientes como que comienzan con sus manos un poquito cruzadas, ¿verdad? Que a la larga o no se sienten cómodos del todo o están todavía como ocultando algún tipo de información, ¿verdad? No se abren del todo, entonces es ahí donde entra lo de las manos, ¿verdad? Es decir, cuando yo te digo, a ver, te escucho, quiere decir que no te estoy escuchando. Posiblemente. Okay. Como te mencionaba, ¿verdad? Puede ser que tú te estés cerrando, ¿verdad? Porque entre un poquito cuestiones del ego o cuestiones de que yo lo sé todo y tú qué me puedes enseñar a mí, ¿verdad? O bien puede ser una postura también de que para mí sea más cómodo. Entonces va a depender del contexto en el cual se sitúe la persona y la información que te esté brindando. Porque si está en una plática muy amena, por ejemplo, así como tú y yo ahorita, y de repente pues cruzo mis brazos y todo, y yo lo utilizo para poder ejemplificar lo que estamos hablando, ¿verdad? Puede ser simplemente por cuestiones de comodidad propia, ¿verdad? O lo que hablábamos en un principio. Tienes que analizarlo todo, realmente las manos no van a ser solo el referente, digamos, de cómo tú eres o qué es lo que estás pensando. Exactamente, ¿verdad? Siempre tenemos que analizarlo con todo el contexto, todo. Ok, salimos a las calles a poner a prueba a algunas personas que nos encontramos por allí y les hicimos el juego o el ejercicio de que nos contaran algo que los enojaba realmente para ver cómo reaccionaban sus manos y algo que les daba mucho placer, que les gustaba, a ver cómo cambiaban sus manos. Vamos a verlo y tú me vas haciendo el análisis de cada uno. Me pongo no bélico, pero sí un poco así eufórico, a vos, se podría decir. Simón. Tiendo a ser agresivo. Depende, fíjate, porque ponete, si la persona me habla y está siendo falsa conmigo, pues no aparento que me enoje, pero en el fondo sí estoy enojado, normalmente no lo expreso. Ay, tiro el teléfono. Ya no contesto cuando me vuelven a hablar. A veces reviento, a veces me lo trago, depende. Imagino que estaban un poco intimidados por la cámara, ¿no? Por esconder sus manos al hablar. Exactamente. Si te diste cuenta que podemos hablar un poquito acerca de lo que hablábamos al principio, de la contradicción. Ellos mencionaron claramente qué es lo que más les enoja. Sí. Sin embargo, sus manos, ¿qué fueron? Fueron como muy delicadas. La chava, cuando ella habló de lo que más le enojaba, fue como con mucha sutileza. Sí. Al contrario, que si la situación hubiera sido en el momento y ella se hubiera enterado de que alguien le había mentido, posiblemente la fuerza que ella hubiera aplicado a sus manos hubiera sido muy diferente. Verá, hay un poquito de contradicción en cuanto a lo que están expresando con lo que realmente están sintiendo. Claro, están solo como recuperando información, más no viviéndola del todo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, al final de cuentas, no fue un sentimiento genuino, sino que simplemente fue algo, una anécdota contada. ¿Y qué ves, por ejemplo? Había uno con las manos entre la bolsa y no se las sacó solo para hacer algo así, después se las volvió a meter. El señor también las tenía entre... ¿Eso qué quiere decir? Al principio, cuando comenzó por la entrevista, básicamente puede denotar un poquito de inseguridad. Entonces yo necesito como una zona de confort dentro de mí para que yo pueda ver de alguna manera, sentirme más cómodo. Entonces después de, te diste cuenta como a los 5 segundos, tal vez no sé cuánto duraba el video,
ya él la saca. No Sí. la saca de una manera muy sutil, pero sí las libera y su postura, de hecho, no fue como la más abierta. Sus hombros se inclinaron un poquito, Seguían, ¿verdad? sí, es cierto, Exactamente. es Entonces, cierto. él seguía como un poquito cerrado a cuestiones de la entrevista, posiblemente porque está algo ansioso de que lo iban a ver en televisión. Y la chica tenía las manos como entre las piernas, ¿cierto? O sea, estaba como en esta posición, Ajá. como que si tuviera frío, o sea, lo podríamos interpretar de esa forma. Asumo que no había frío porque los dos estaban sin camisas y suéteres y cosas por el estilo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es lo mismo? ¿Es inseguridad? ¿Es qué? Era su zona de protección. Se está Básicamente, protegiendo. si te das cuenta, estaba en su zona de protección. Ok. A nivel de psicología, pues podemos ver que está enfocada un poquito en nuestras partes, ¿verdad? Entonces, era como su zona de protección, sentirse bien con ella misma, por lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Posiblemente sentía un poquito de nervios a la hora de la entrevista, pero de hecho ella se liberó un poquito más rápido. Sí. ¿Notaste? O sea, ella liberó un poquito más sus manos, ejemplificando un poquito más lo que más le hacía enojar. ¿Qué pasa con personas como la Tuti que hablan mucho con las manos? Ahí no tenemos ninguna sola No hay cuestión, solución. ¿verdad? No. Me refiero a que tú eres muy expresiva, realmente tú eres muy dinámica. Entonces nuestras manos también nos sirven para poder ejemplificar, entonces para acentuar algo, Claro, claro. para ejemplificar. O sea, tú eres muy dinámica, eres muy extrovertida, por lo cual utilizas las manos. De hecho, las manos nos dan cierta seguridad a nosotros. Sí. Entre más utilizo yo mis manos a la hora de hablar, me siento más seguro. Si tú lo puedes ver, por ejemplo, en las interesante. personas que dan conferencias, pláticas y todo eso, a la hora de utilizar sus manos, son las que mejor transmiten un mensaje. ¿Qué pasa cuando yo no utilizo mis manos? Claro. Mi cuerpo realmente ya no quiere hablar, no quiere decir. Básicamente yo me estoy enfocando solo en lo que estoy hablando, hablando y hablando. Pero a la hora de utilizar las manos, me genera a mí más confianza en lo que yo estoy diciendo. Interesante. ¿Qué podríamos observar, por ejemplo, o tiene algo que ver? Porque hay personas que les molesta el movimiento de manos, que los distrae, ¿eso tiene que ver también con la forma en que tú manejas tu lenguaje o qué tiene que ver esto? Eso es curioso porque realmente tiene que ver mucho con la vista. Ajá. Entonces, ¿verdad? A la hora de utilizar yo mucho mis manos, puede ser que la otra persona tenga algún problema, ¿verdad? A nivel de visual, Ujú. por lo cual se siente un poquito atacada. Puede ser que exactamente, aquí en esta distancia puede ser que no, pero si estamos un poquito con más cercanía, Claro. la persona va a sentir un poquito de acoso, un poquito de ataque, perdón. Claro, porque al abrir mis manos, al utilizarlas, estoy abarcando espacio fuera de mí. Exactamente, y ahí podemos hablar un poquito, hablando de programación neurolingüística, por ejemplo, los canales, ¿verdad? Una persona kinestésica que necesita mucho de tacto, Sí. va a utilizar sus manos ¿para qué? A la hora de decir, bueno, mira, fíjate que... Sí, te y va a toca exactamente. el hombro, sí. Va a estar tocando como bastante. Entonces, para él va a ser una manera de poder utilizar sus manos para poder expresar algo. El asunto es que no todo el mundo es así, entonces no todo el mundo lo interpreta bien. No, algunos pues, pueden interpretar otras cosas, pero a su Claro. favor puede ser. No sabemos, pero a veces es molesto, digamos, cuando hay una persona muy tocona, a lo mejor alguien que no es de tacto, se siente mal, se siente intimidado, bueno, aquí podemos hablar muchísimas cosas de qué es lo que transmitimos con las manos. ¿Qué hay de los apretones de manos, del saludo de manos? Eso tiene que ver mucho con la seguridad. Ajá. Por ejemplo, seguridad, respeto, con el que yo pues voy a conocer a la persona. Si es una persona totalmente desconocida, pero a mí me interesa agradarle, ¿verdad? Que vea que hay conocimiento, que vea que hay seguridad en mí mismo, el apretón de mano muchas veces va a ser un poquito fuerte, ¿verdad? O sea, de hecho va a ser como lo va a agarrar de una manera fuerte, ¿verdad? De una manera segura. Si hablamos un poquito de las relaciones amorosas, ¿verdad? Que uno se pone un poquito nervioso a la hora de hablarle a la chava que a uno le gusta o al chavo que a uno le gusta, ¿qué va a pasar? Va a haber un poquito como de temblor, ¿verdad? A la hora de dar la mano. De hecho, podemos sentir que también las manos van a sudar, Sí, ¿verdad? exacto. Se mojan un poquito, entonces todo eso me puede notar a mí un poquito de inseguridad. Sí, porque hay apretones de apretones. Hay unos que son muy seguros, muy firmes, hay unos que son muy duros y hasta duele la mano, hay otros que apenas si los rozan la mano. Exactamente, cuando hay un apretón muy duro también tiene que ver un poquito con el ego, Ok. ¿verdad? Un poquito con el temor. Entonces yo necesito demostrar firmeza, pero como te menciono, un poquito de ego, un poquito de soberbia. Y detrás de eso hay inseguridad entonces, porque Y tengo que detrás de eso demostrar que soy también. fuerte porque creo en el fondo que El no lo ego soy. al final de cuentas es sinónimo de miedo. Sí.
Entonces es ahí donde vamos viendo, ¿verdad? Interesante. Mire todo lo que hablan nuestras manos. Vamos a hacer una pausa comercial. Mario se queda con nosotros, por favor. Nuestros amigos invitados también regresarán a nuestro estudio para analizar qué dicen los garabatos. Cuando usted habla por teléfono, cuando está escuchando algo, a lo mejor en alguna clase de la universidad o en alguna reunión, y usted se pone a hacer garabatos, ¿qué dirán esos garabatos? Al volver de la pausa. Hay más de 1000 formas de decir te quiero. Bonobón. Mamita, feliz día de las madres, te amo. Hay más de 1000 formas de decir te quiero. Bonobón presentó. Estamos de vuelta en un show con Tuti. ¿Qué dicen nuestras manos? Bueno, lo decía antes de irnos a la pausa, cuando estamos en una reunión, cuando estamos en una conferencia, incluso, no es porque no estemos poniendo atención, pero de repente nos da por empezar a hacer cosas sin sentido, a hacer rayas, a dibujar cosas, los garabatos que le llamamos. Mario nuevamente está con nosotros y nos acompaña nuevamente Daniela, Derek y Juan Luis. Gracias por estar con nosotros, chicos. Ahora los pusimos a garabatear. Es más, les pedimos que buscaran algunos de los garabatos que ya habían hecho, porque no fue a propósito, si no, no salía el ejercicio. Y tenemos aquí los resultados, Mario. Vamos a empezar con Daniela, lo que ella nos dio. Claramente una servilleta. ¿Qué podrías tú decir de esto? Oye, primero, que nada, aquí hablábamos de que era cuestión de que ya está una llamada por teléfono. Ajá. Entonces, lástima, no tenemos el original para ver la intensidad de exactamente si fue muy fuerte el trazo o no fue muy fuerte, ¿verdad? Ok. Porque a veces hasta se remarca un montón que casi que se rompe la servilleta. Pero si vemos aquí, vemos. Fue con marcador. Fue con marcador. Ok, porque muchas veces agarramos lo que está ahí en el camino, pero vemos muchos trazos, figuras geométricas. Sí. Entonces, esto tiene que ver mucho con la planeación, con objetivos, ¿verdad? Y metas. Como no está, hay varios trazos que no están muy definidos, puede ser que algunas cuestiones de tus objetivos y metas las estés cumpliendo, pero no a totalidad. Entonces, lo podemos ir viendo con cuestiones de, pues para mezclar, ahora te voy a enseñar acá un poquito, los circulitos estos. Los chirulitos, Los digamos. chirulitos que le dicen por ahí, se podrían amarrar también con cuestiones de que tal vez exista algún tipo de desinterés. Sin embargo, tus planes y tus metas están bien definidos, están bien desarrollados. Si te das cuenta, tienes bastantes, o sea, bastantes figuras geométricas. Por lo menos tienes que seguirle a tu futuro, apúntale bastante alto porque sí lo estás formando bastante bien. O sea, creo que te has tomado el tiempo de pensar qué es lo que quieres. Y si hay algunas cuestiones, ¿verdad? Hay cuestiones, quiero ver acá, por ejemplo, si te das cuenta, si se logra ver más o Sí, menos, sí. hay como líneas para abajo, ¿verdad? Tiene que ver un poquito conmigo mismo, con la persona. Lo vinculamos con las figuras geométricas, ¿verdad? A la cuestión de tus, ¿cómo se llama? De tus planes. Podemos ver también algunos círculos que tienen que